Y esa es la gran riqueza de esta conferencia magistral, porque se ve perfectamente cómo surge en España el movimiento estético, cómo se trasplanta a América Latina y cómo después los autores, los artistas latinoamericanos se lo apropian e inventan una forma nueva, fundada en esa tradición. Al transcurrir por el siglo XVIII, el barroco adquiere en la Nueva España un carácter propio, esto es, diferencias pertinentes con respecto a los modelos peninsulares, mientras que el barroco español, a partir de la instauración de la dinastía borbónica, se va sometiendo a las normas que acabarán por conformar el neoclasicismo, nuestro barroco va cobrando rasgos de identidad cultural americana. Frente al imperante racionalismo europeo de aquella centuria, nuestro barroco constituye, en cuanto a la identidad, lo que Edmundo O'Gorman denominó el sueño de la Nueva España. Y en este sueño, autocomplaciente, irrumpe como una pesadilla la Ilustración, que considera que la única verdad posible, la verdad universal, es la que procede paradójicamente de una cultura en particular, la cultura europea. Así, al estudiar la historia antigua de México como clavijero, al cantar sus bellezas naturales y sus costumbres como Landívar, al compendiar sus referencias bibliográficas como Eguiara y Eguren, estos hombres, según lo ha visto Jorge Alberto Manrique, más que a la Ilustración, pertenecen al barroco. La Compañía de Jesús ciertamente tiene los oídos muy atentos a las voces de la Ilustración, a las voces de los libros prohibidos que introducen curiosos viajeros en nuestro continente, a las voces de notables sacerdotes extranjeros que en los colegios y en las misiones jesuitas de diversas partes del mundo debaten los asuntos políticos de América, a las voces que desacreditan al imperio español, en fin, a las voces que abren las fronteras del tradicionalismo hispánico y que tendrán repercusión en el proceso de independencia americana. Pero esas voces, que proceden de los sistemas críticos modernos, resuenan aquí en un espacio barroco, y en vez de articular un discurso ilustrado en un sentido riguroso que nos hiciera partícipes cabales de la modernidad europea, propician más bien el ensimismamiento en los embrionarios valores nacionales. El pensamiento ilustrado, del cual emanan los principios de la universalidad enciclopédica y de la crítica, aquí se aloja, pues, en la pasión mexicana del barroco. En tal instalación consiste, acaso, nuestra singularidad, no precisamente en la ausencia de la Ilustración y en la consecuente falta de crítica, sino en el inseparable matrimonio, que no desplazamiento ni ruptura, de la Ilustración y el señor barroco, de la crítica y la pasión. Cómo este movimiento llega junto con los conquistadores a América y cómo surge aquí también un movimiento estético similar, basado en este barroco, que él llama neobarroco, o bien como un fenómeno estético de contraconquista, es decir, una especie de respuesta cultural, de respuesta artística hacia ese fenómeno que fue la conquista. Y él habla, bueno, hace una revisión de los grandes monumentos que existen en México, por ejemplo, grandes monumentos arquitectónicos, grandes obras pictóricas también, y sobre todo grandes obras literarias que surgen dentro de este movimiento que es el neobarroco. Habida cuenta de nuestra historia colonial hispánica y por lo mismo excéntrica, lo propio y original americano es tener cosas en principio ajenas que hacemos propias en virtud de que no las teníamos ni podríamos tenerlas. Esa es nuestra originalidad. No tenemos tradición crítica a la manera europea, tenemos tradición crítica a la manera americana. ¿Y cuál es esa tradición crítica americana? La que se genera de la superposición y no del desplazamiento ni de la ruptura de un sistema ilustrado en un sistema barroco.
de unas ideas europeas supuestamente universales en una cultura americana supuestamente peculiar. Quizá una diferencia entre los barrocos del siglo XVII y los neobarrocos de nuestros días consiste en que aquellos no sabían que eran barrocos y estos vaya que lo saben. Gracián escribió su agudeza y arte de ingenio pensando acaso que formulaba un tratado de preceptiva clásica, es decir, ortodoxa. Los escritores neobarrocos, en cambio, se saben afines a la estética del barroco y utilizan propositivamente sus ingenios y sus agudezas. Tal intencionalidad puede antojarse artificial, pero digamos en descarga de sus autores que el barroco tiene como signo distintivo precisamente el artificio y que por encima de la aventura, del abandono placentero a la proliferación, de la libertad y del capricho personal, el barroco es un arte prefabricado, como lo ha visto espléndidamente José Antonio Maraval. Estas novelas que pudieran considerarse neobarrocas son testimonio de que nuestro discurso novelístico goza ya de los saludables tributos de la crítica, el humor, el juego, la ponderación. ¿Acaso por primera vez en nuestra historia literaria toda una narrativa se significa por expresar abundantemente, generosamente hasta el desperdicio que va de regreso de las cosas, de regreso de su propia historia?